este monte sagrado encontré en mi corazón. Fui sintiendo las caricias y la magia de la noche. Me inundó de su presencia revelando las verdades. Les voy a contar a breves rasgos mi historia, cómo nací en el montañismo, ¿no? A los 9 años yo tuve la oportunidad de, con unos hermanos y vecinos del barrio del Ejido de Quito, nos llevaron al Ruco Pichincha, pero yo era muy pequeño porque ya los amigos de mis hermanos ya eran de edad y la verdad que me puse a llorar porque no me querían llevar, diciendo que era muy pequeño. En total que bueno, si dijeron, bueno, mi mamá le dijo, llévelen al muchacho, llévelen. Así que fui y estando en la base del Ruco Pichincha, si le ubican la base, ¿no? Donde está la cueva, nos cayó una tremenda granizada que nunca yo había visto, y nieve. Y yo estaba solamente con esas zapatillas deportivas que antes había, de lona, ¿no? Así que me pegué la congelada de los pies y al regreso, antes se bajaba a pie, hasta Quito se bajaba a pie. Y esa bajada de Cruz Loma, donde es ahora el esférico, se bajaba a pie. Y estaba lleno de lodo mojado. Y bajábamos resbalando todo. Bueno, llegué a Quito, he hecho una desgracia y dije, nunca más salgo a la montaña. Total que a los 15 días me picó el gusano. Chicas, oí por ahí que estaban yéndose al Guagua Pichincha. Y ahí sí me colé también. No, digo, ahora sí me voy, le digo, sí me voy a portar bien. Ya, pasó eso y yo no sabía nada de montañismo, absolutamente nada de montañismo. Y a los 16 años, 17 años, yo soy de Cayambe, mi familia es de Cayambe. Y siempre ese nevado yo le miraba desde pequeño, le miraba la blancura, lo que tiene. Era hermoso antes, había más nieve hasta abajo, más abajo de la laguna que ustedes seguramente conocieron, mucho más abajo había nieve, pero eterna, como decir, ¿no? Desde el refugio que ahora está, desde ahí ya se subía en nieve. No había rocas, no había nada, se subía. Entonces con un primo mío se nos picó la idea de irnos, pero no sabíamos nada de montañismo. Y nos fuimos justamente por la ruta que ahora es, porque antiguamente se iba por el lado norte, que era la ruta antigua, y ahora es por el lado sur. Entonces nos fuimos por ahí con un primo. Llegamos desde Cayambe a pie, hicimos un día, a las 5 de la tarde llegamos a donde es ahora el refugio, donde le llaman la Zeta, creo, ¿no? Sí. Esa parte, ese vallecito antes de subir. Ahí acampamos. Y a las 6 de la mañana, lo que amaneció, comenzamos a subir la nieve. Y llegamos hasta la Rimaya, ahí arriba hay una Rimaya, ¿no? Una grieta grande. Llegamos hasta allá, sin grampones, sin piqueta, sin cuerda, sin gafas, sin nada. No tenía nada. Imagínense. Y nos cogió al regreso, sería mediodía de haber sido. Nos cogió un solazo y a mí ya me quemaban los ojos. Y logramos bajar hasta la laguna. Ahí, el campamento le dejamos más abajo. Y ahí nos tocó quedarnos porque nos cogió la noche. Y ahí nos metimos en unas piedras que hay encima de la laguna y unas rocas. Ahí nos metimos y nos refugiamos y yo no sé cómo amanecimos vivos. 5 cobijas, sin nada, solo con la... Ya. Total que ya pasaban las horas, a mí me comenzó, ya no podía mirar bien. Y mi primo, él me comenzó a jalarme a mí. Teníamos solo, con un pedazo de cuerda, era un pedazo de cuerda. Y llegamos a una hacienda que hay abajo, Pío Montes, ¿no? Sí, allá sí. Ya. Allá llegamos y el dueño, yo ni siquiera le vi al señor porque yo ya no veía nada. Y abajo ese señor dueño de la hacienda nos bajó en un tractor a Cayambe.
Y ahí pasamos como una semana en tratamiento de la conjuntivitis que da la insolación. De lo que era blanco. Esa fue la primera experiencia. Es que yo ni siquiera sabía que había andinistas. Es que antes ser andinista era un poquito problemático en nuestro país porque nos llamaban que éramos, en ese tiempo salieron los hippies con las mochilas. Fue una época de hippies. Entonces, están los locos remedando a los hippies, nos decían cuando nos veían con mochila. Nosotros no éramos hippies, éramos andinistas. Entonces nosotros de la agrupación salíamos a la madrugada y entrábamos a Quito por la noche para que la gente no nos critique, no nos dan, porque decían, ahí están los vagos, sean locos estos. Así. Entonces, ¿cómo nació yo entrar a Nuevos Horizontes? Ya con esa experiencia que tuve, fui al Cotacachi, al cerro, es uno que queda al norte en la provincia de Imbabura, al frente, diagonal al Cayambe, es de roca el Cotacachi. Entonces fui ahí con unos 4 amigos de allá de colegio, pero ya con la experiencia que tenía, ya fuimos con gafitas nomás, pero no teníamos ni piqueta, nada, porque no conocíamos esos instrumentos. Y en la cumbre encontré la bandera del Ecuador con los nombres de unos 4 nombres de miembros de Nuevos Horizontes. Ahí decía Club Nuevos Horizontes, tal fecha, y los nombres. Entonces ahí me di cuenta que ha habido club de andinismo en el Ecuador. Entonces comencé a buscar en Quito dónde era la agrupación Nuevos Horizontes. Y justo en ese año, Nuevos Horizontes realizó la primera escuela de montaña, publicó en el periódico. Ya dije, ahí estoy yo, esto es para mí. Y fui allá a la primera escuela de montaña, ingresé ahí. Los 14 años. Los 14 años. No, ya era 17 años. 17. No, pero ¿cuándo has subido con primo? Ese era 15, 16, 15, 16 o 14. No, al Ruco Pichincha fue a los... A Ruco Pichincha tenía 14. No, eso fue a los 9. Sí, con los 14, 15 estuve en el Cayambe. A los 14 años me dijo que... Así que ahí ingresé a la escuela de montaña. Pero había un problema para hacerse socio de ahí. Había que tener una persona que le garantice. No se entraba nomás tan fácilmente a Nuevos Horizontes, porque Nuevos Horizontes siempre ha sido un club muy disciplinario, ¿no? Entonces alguien tenía que garantizar de que esa persona es disciplinada, ¿no? Y yo no tenía a nadie. Entonces recuerdo que ahí estaba de secretario, no sé si hayan escuchado de Rafael Olmedo, que él fue muchas veces a México. Era más o menos con el papá de Rómulo, eran de la generación de él. Entonces me dice, oye, dice Negrito, ¿qué te pasa? Le digo, sabe que no me quieren inscribir en el club porque no hay quien me garantice. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Le digo, soy y estoy en la escuela de montaña. Dice, yo te voy a garantizar, dice. Así que Rafael Olmedo fue mi padrino del Club Nuevos Horizontes. Él me apadrinó para poder ingresar. Y desde ahí hasta ahora. Llegamos, don Ernesto. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde estamos? En el campamento del Tour del Chimborazo. ¡Viva México! ¡Viva! Llegamos, aquí estamos. Aquí está el buen Clever, que nos guió. Muchas gracias. Para terminar, ¿por qué estoy aquí? Cuando fui al Chimborazo, era el grupo de mexicanos que llegaron en el 70, creo que fue en el 71 por ahí, o 70, 71. Antes no había el camino ese de arriba, no había, solo había este camino de aquí que era empedrado, y de Quito a acá se hacía 8 horas, 8 horas se hacía. Era un solo bus al día, ¿no? que venía. Bueno, bajando en esa vez no pude hacer cumbre con otro compañero que éramos de escuela de montaña, eran jóvenes. ¿Por qué? Porque estando ya más arriba de Murallas Rojas, que es esta ruta antigua, el grupo creo que 2 de miembros del grupo mexicano les hizo daño el estómago. Se habían tomado un tarro de leche condensada la noche anterior. Entonces les hizo daño
el estómago, y tocó regresar de Murallas Rojas. Vuelto. Como yo era estudiante y mi otro compañero también era estudiante, le dijimos, nosotros no podemos quedarnos otro día para ir a la montaña, y era domingo, nosotros teníamos que regresar porque el lunes teníamos clases. Entonces el grupo 9 restantes con el que dijeron, vamos a intentarle nuevamente al otro día. Y así fue, ellos lo intentaron. Nosotros nos regresamos, aquí había que, en toda esa parte de esa curva, había que esperar el bus. Y así, de tarde era creo 2 de la tarde, ya regresando a la montaña, cansados ahí. Y viendo todo este paisaje, todo, en mi inconsciente, digo, chus, aquí me gustaría vivir algún día. Pero solo fue una idea así, porque nada, se me vino a la mente. Pasaron los tiempos, pasaron 40 años, regresé y me ven ahora aquí. Como he sacado que soñar no cuesta nada. Claro. Así son las cosas. Esa es mi historia pequeña. Muy interesante. Así pasó. Vuelvo a sentir